Nunca voy a olvidar aquel día en que, al regresar más temprano de lo previsto, me quedé parada detrás de la puerta del comedor y escuché lo que jamás pensé que saldría de la boca de mi nuera. Con una voz llena de desprecio, le dijo a mi hijo discapacitado, ese hijo al que yo había dedicado toda mi vida, que yo no era más que una gorda estorbo que no servía para nada. Sentí un golpe en el pecho más fuerte que cualquiera de los partos que había soportado, más cruel que cualquier pobreza que hubiera pasado. Me quedé muda, sin aire, mientras el corazón me golpeaba en los oídos. En ese momento supe que nada volvería a ser igual. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando. Porque para que entiendas bien lo que pasó aquella tarde, tengo que contarte primero cómo llegué a convertirme en la mujer que soy. No nací con nada. Hija de campesinos pobres en un pueblito de calles de tierra, donde las campanas de la iglesia eran lo único que marcaba el tiempo. Mi padre cultivaba maíz y frijol, mi madre lavaba ropa ajena en el río, y yo, desde niña, aprendí que la vida era trabajar o no comer. Cuando tenía apenas 15 años conocí al que fue mi marido, un hombre que me sacó de la casa paterna con promesas de darme un futuro mejor. No era perfecto. Tenía su carácter fuerte y sus ratos de silencio, pero trabajaba como burro de carga en la construcción, y al menos nunca nos faltó un plato de comida caliente. Con él levanté nuestra casa, ladrillo por ladrillo, como quien levanta una esperanza. Recuerdo todavía las manos partidas, los callos, el sol cayendo de lleno sobre mi espalda, y yo cargando cubetas de mezcla para ayudarlo, porque los albañiles costaban caros. Nos turnábamos. Él ponía las paredes y yo cocinaba para los trabajadores. Y de noche, cuando los demás descansaban, seguíamos con la obra hasta que los brazos ya no nos respondían. No había lujo, solo un techo bajo el cual criar a nuestros hijos, y ese techo fue el mayor de nuestros orgullos. La vida nos regaló 3 hijos, aunque pronto entendimos que uno de ellos requeriría de nosotros más que los demás. Mi hijo menor nació con una discapacidad que lo dejó con dificultades para caminar y hablar. Mientras otros niños corrían descalzos por la plaza del pueblo, él se quedaba sentado mirándolos, y yo, con el alma hecha nudos, le inventaba juegos con los que pudiera sentirse parte. A veces lo ponía en mis rodillas y le cantaba coplas de mi tierra, o le contaba historias de santos y milagros para que se durmiera sonriendo. Me prometí que jamás le haría sentir que era menos que nadie, aunque el mundo insistiera en recordarle lo contrario. El tiempo pasó, y mis 2 hijos mayores se fueron abriendo camino, cada uno con su carácter y su destino. Pero yo, en el fondo, sabía que mi misión principal en la vida era cuidar de aquel niño especial, que fue creciendo entre mis brazos y se convirtió en el centro de mis desvelos. Le dediqué las madrugadas, los viajes al hospital, las oraciones frente a la Virgen en cada fiesta patronal. Me arrodillaba en la iglesia, con las rodillas entumecidas, pidiendo salud para él, pidiendo fuerzas para mí, porque sabía que no podía bajar la guardia ni un solo día. Cuando enviudé, la carga se hizo todavía más pesada, pero no me quejé. Aprendí a coser ropa ajena para mantener la casa, a preparar tamales y venderlos en el mercado los domingos, a levantarme antes del amanecer para tener listo el desayuno y salir a ganarme unos pesos. Todo era poco con tal de darle a mis hijos un futuro digno. Muchas veces mis manos temblaban de cansancio mientras me servía un café de olla, pero bastaba con ver la sonrisa de mi hijo discapacitado para recuperar fuerzas. Él,
con sus palabras torpes pero llenas de cariño, me decía: «Mamá, gracias». Y en esos 2 sonidos estaba todo el pago que necesitaba. Los años me hicieron fuerte, pero también dejaron cicatrices que no se ven. Aprendí a soportar silencios, a callar ofensas, a poner la otra mejilla cuando la vida me golpeaba. Nunca pensé que ese hábito de aguantar sería mi perdición en la vejez. Porque uno aprende a aceptar las penas pensando que así protege a los suyos, sin darse cuenta de que el silencio también es una forma de rendición. Y así, cuando mi hijo mayor se casó y trajo a su esposa a vivir cerca, yo la recibí con los brazos abiertos, con la ingenuidad de quien cree que todos sienten el mismo amor por la familia que una madre siente. Al principio, la convivencia fue cordial. Yo la invitaba hacia la mesa, le servía mole en los cumpleaños, le prestaba mis recetas de pan dulce, y ella sonreía cortés, pero nunca afectuosa. Había en su mirada un brillo extraño, como si todo lo que yo hacía estuviera de más, como si mi esfuerzo no valiera. Me decía con voz dulce pero punzante: «Suegra, no se preocupe, ya no estamos en tiempos de mujeres que se sacrifican tanto». Y yo sonreía para no discutir, aunque por dentro me ardía. No entendía que lo mío no era sacrificio, era amor. Y ahora pienso en ese día, en la forma cruel en que sus palabras cayeron sobre mi hijo, en la vileza de usar su inocencia para herirme a mí. Ella no sabía que yo estaba escuchando. No sabía que esas palabras quedarían grabadas como un hierro ardiente en mi corazón. Ese instante fue el principio del fin de todo lo que había callado hasta entonces. Me costó trabajo reaccionar después de escuchar aquello. Me quedé inmóvil, con la espalda apoyada en la pared, sintiendo que las piernas no me sostenían. Miraba la mesa todavía puesta con los platos del desayuno, y sentía que todo lo que había construido en mi vida se me caía encima como una montaña de ladrillos. No era la primera vez que mi nuera me lanzaba indirectas, pero nunca imaginé que llegarías así a hablarle así a mi hijo, mi niño, el más vulnerable de todos, el que dependía de mí desde que nació. Sentí rabia, sí, pero sobre todo una tristeza que no me dejaba ni respirar. Recuerdo que salí despacio por la puerta trasera, sin hacer ruido, para que no se dieran cuenta de que había escuchado. Me fui a sentar al patio, junto a las macetas de geranios que yo misma había cuidado desde hacía tantos años. El sol caía fuerte, y las gallinas picoteaban por el suelo, ajenas a mi tormenta. Allí, en ese banco de madera viejo, se me vinieron a la cabeza todos los recuerdos. Los años en que juntaba monedas para pagar la fisioterapia de mi hijo. Las veces que me quedaba sin comer para que no le faltara su medicina. Los días de lluvia en que lo llevaba al hospital envuelto en un poncho para que no se mojara. Todo eso, todo ese sacrificio. ¿Para qué? ¿Para que ahora viniera una mujer extraña a llamarme estorbo? Esa tarde fui a la iglesia del pueblo. Entré en silencio, como quien busca un escondite. Me arrodillé frente a la Virgen de Guadalupe y dejé que las lágrimas corrieran libres. Nadie me preguntó nada, porque todos en el barrio saben que a veces uno entra sacaqueá a la iglesia a llorar en silencio. Le hablé a la Virgen como quien habla con una amiga. «Madrecita, dame fuerzas, porque siento que ya no puedo más. No me dejes caer, no me dejes abandonar a mi hijo». Y en ese momento supe que no me rendiría. Regresé a casa y lo vi a él, sentado en su silla, mirándome con esos ojos grandes que parecían preguntar sin palabras qué pasaba. Me acerqué, lo abracé fuerte, y él me dijo, con esa voz dulce pero limitada: «Mamá, no llores».
Entonces sentí que todavía tenía fuerzas, que por él podía seguir luchando. Los días siguientes fueron una tortura. La actitud de mi nuera se volvió más descarada, como si ya no intentara ni disimular. Me quitaba las ollas de las manos cuando yo estaba cocinando y decía: «Suegra, déjeme a mí. Usted ya no está para estos trotes». O me señalaba la escoba y murmuraba: «No se canse, mejor siéntese». Eran frases que parecían amables, pero que me dejaban claro que ella me consideraba un mueble viejo, algo que estorbaba más que ayudaba. Y lo peor era que mi hijo mayor, su marido, no decía nada. Se quedaba callado, bajaba la cabeza, como si estuviera de acuerdo. Yo trataba de no darle importancia, pero por dentro me iba consumiendo. Cada noche, cuando me quedaba sola en mi cuarto, pensaba en Mercedes, mi madre, que siempre me decía: «Hija, no permitas nunca que te falten al respeto en tu propia casa». Y ahí estaba yo, vieja y cansada, tragándome humillaciones en el mismo techo que había levantado con mis propias manos. Un domingo, durante la comida familiar, pasó algo que me dejó helada. Estábamos todos sentados, con el guiso de pollo en la mesa, y de pronto mi nuera dijo, en tono ligero pero con intención: «Andrés, deberíamos pensar qué hacer con esta casa. Está muy grande para nosotros y mantenerla cuesta mucho. Capaz convendría venderla y mudarnos a algo más moderno». Me atraganté con el bocado que tenía en la boca. ¿Vender mi casa? La casa donde crecieron mis hijos, donde se veló a mi marido, donde puse cada ladrillo con mis manos. La miré fija, y ella sonrió como si no hubiera dicho nada grave. Mi hijo mayor asintió en silencio, y yo sentí que me faltaba el aire. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, pensando, recordando, calculando. Empecé a atar cabos. Su desdén, sus frases, la manera en que hablaba de la casa como si ya fuera suya. No era solo desprecio hacia mí, era algo más grande. Había un plan. Algo me decía que esa mujer estaba tramando quedarse con lo que me pertenecía y que mi silencio le estaba abriendo el camino. Fue entonces cuando me prometí a mí misma que no volvería a callar. Que esta vez no dejaría que me arrebataran lo que tanto me costó. Algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante años, despertó esa noche. Desde aquella noche mi corazón no volvió a estar en paz. Cada gesto de mi nuera, cada palabra disfrazada de amabilidad, me sonaba veneno. Me levantaba temprano, antes que todos, y recorría la casa como si quisiera grabarla en mi memoria. Las paredes que yo misma encalé, las tejas que acomodé con mis propias manos, la cocina donde herví litros y litros de caldo para mis hijos enfermos, la ventana por donde veía jugar a mi hijo menor, mientras yo cosía para las vecinas. Todo eso lo sentía amenazado, como si estuviera ahí a punto de desaparecer. Un jueves cualquiera, mientras barría el patio, escuché una conversación que me confirmó lo que ya sospechaba. Ellos pensaban que yo estaba ocupada en el mercado, pero volví antes de lo previsto. Mi nuera hablaba por teléfono en la sala y no se dio cuenta de que yo estaba detrás de la cortina. «Sí, amor, no te preocupes. Pronto tendremos el dinero. Esta casa vale mucho y ya casi convenzo a Andrés de venderla. Cuando todo esté listo, nos vamos lejos. Solo tú y yo». Sentí un escalofrío tan fuerte que casi se me cayó la escoba de las manos. «Amor», le decía amor a alguien más. Ahí estaba la verdad desnuda frente a mí. No solo quería sacarme de mi casa, quería sacarnos a todos, a mi hijo, a mi nieto discapacitado, a cualquiera que se interpusiera en sus planes. Me escondí en mi cuarto, temblando como una hoja.
No sabía qué hacer ni a quién acudir. ¿Decirle a mi hijo mayor? ¿Acaso me iba a creer? Hacía rato que se había convertido en un hombre apagado, como si viviera hipnotizado por esa mujer. Mis hijas mayores vivían lejos, con sus propias familias, y aunque las quería, no tenía fuerzas para arrastrar mis problemas hasta ellas. Esa noche me desvelé hasta que el gallo cantó. Pensaba en mi hijo discapacitado, en su inocencia, en su dependencia, y se me partía el alma de imaginarlo en manos de una mujer capaz de tanta crueldad. Empecé a observar más, con disimulo, claro, porque no podía arriesgarme a que me descubriera. Noté cómo ella revisaba los cajones de los papeles, cómo preguntaba de manera casual por los títulos de la propiedad, cómo trataba de convencer a Andrés de ir a ver casas en la ciudad. Una mañana le escuché decir: «Mira, con la venta podemos pagar deudas y hasta sobra para empezar algo nuevo». Andrés solo suspiraba y decía: «No sé, es la casa de mi madre». Ella sonreía, pero sus ojos se encendían con furia. Yo no soy mujer de estudios, pero la vida me enseñó a leer las intenciones en los gestos, y allí estaba todo claro. No era cuestión de si lo haría, sino de cuándo. Y entendí que, si quería salvar lo que quedaba de nuestra vida, tenía que actuar antes. Tenía que usar la experiencia de tantos años, la astucia que se aprende en la pobreza, esa capacidad de sobrevivir que solo las mujeres que hemos cargado el mundo en los hombros conocemos. Comencé a planear en silencio. Fui al mercado como siempre, pero en vez de regresar directo a casa me desviaba a Saqueta en la parroquia o a la tienda de Don Ramiro, donde tienen teléfono público. Desde allí empecé a hacer llamadas discretas. Primero a un primo lejano que trabajaba en un banco de la capital. Le pedí orientación sobre cómo proteger mis bienes. Después a una amiga viuda que entendía de trámites notariales. Ninguno supo toda la verdad. Yo no me atrevía a soltarla todavía, pero cada conversación era un paso hacia adelante. Lo curioso es que, mientras tanto, mi nuera se mostraba cada vez más amable conmigo, como si ya diera por hecho que tenía la partida ganada. Me traía pan dulce de la panadería y decía: «Suegra, ¿pensé en usted?». O me ofrecía llevarme al médico, aunque yo no había pedido nada. Y yo sonreía, le agradecía, pero por dentro iba guardando todo como quien acumula pruebas de un delito. Una tarde de domingo, cuando ella salió de compras, aproveché para abrir su bolso que había dejado en el sofá. No soy de andar hurgando en las cosas ajenas, pero algo en mi interior me empujó a hacerlo. Encontré una libreta con números y apuntes. Entre ellos había una cifra redonda, marcada con un círculo rojo, al lado de la palabra «venta». Cerré la libreta con las manos sudorosas. Ya no eran sospechas, era un plan escrito. Aquella noche, mirando a mi hijo discapacitado dormido, supe que estaba sola en esta guerra, y que la ganaría no con gritos ni con peleas, sino con inteligencia. No iba a permitir que nos arrebataran la casa ni la dignidad. Había llegado el momento de sacar a la luz la fuerza que yo misma no sabía que tenía guardada. Desde ese momento, me volví otra mujer. No la madre sumisa que todos conocían. No la viuda que hacía tortillas y tamales para mantener la casa, sino alguien que aprendió a mirar más allá de las apariencias. Empecé a moverme con cuidado, como quien camina sobre brasas, sin que nadie sospechara lo que estaba haciendo. En el pueblo todos me conocen por ser trabajadora y callada, y esa imagen me sirvió de escudo. Nadie imaginaba que, a escondidas, estaba preparando un plan que cambiaría nuestro destino.
Lo primero que hice fue ir a ver al notario de confianza que había ayudado a mis padres años atrás con la herencia de un terreno. Le conté a medias la situación, sin dar nombres. Le dije que necesitaba poner mis papeles en orden, asegurarme de que la casa quedara protegida. El hombre, con sus lentes gruesos y sus canas bien peinadas, me escuchó con paciencia. «Doña, usted debe dejar constancia de todo. Un testamento, un poder bien hecho y, sobre todo, alejar los títulos de propiedad de cualquier mano ajena». Yo asentía mientras mi corazón golpeaba fuerte. Salí de allí con una carpeta de documentos y una certeza. Ya no había vuelta atrás. En paralelo, mi nuera seguía con su teatro de dulzura. Una tarde me dijo mientras pelaba papas en la cocina: «Suegra, usted ya trabajó bastante en la vida. Debería descansar, dejar que nosotros nos encarguemos de todo». Lo dijo con esa sonrisa que a cualquiera le hubiera parecido sincera, pero a mí me sonó como sentencia. Yo la miré fijo, y por primera vez no bajé la cabeza. «Todavía tengo fuerzas», le respondí, y vi cómo se le borraba la sonrisa de un plumazo. Esa noche, mientras mi hijo mayor roncaba en su cuarto y mi nuera se encerraba en Atich a hablar por teléfono en voz baja, yo me senté en la mesa con una vela encendida y repasé cada decisión. Había conseguido que mi primo del banco en la capital me ayudara a abrir una cuenta fuera del país. No era sencillo, pero con los ahorros que había juntado durante tantos años, ese dinero que guardaba en sobres escondidos bajo las sábanas o en latas de café vacías, logré dar el primer paso. Mandé el dinero poco a poco, sin que nadie lo notara. Cada transferencia era como quitar una piedra de encima de mi corazón. Lo más difícil era no contarle a mi hijo discapacitado, porque él entendía más de lo que parecía. Cuando me veía ansiosa, me acariciaba la mano con torpeza y decía: «Mamá, tranquila». Yo le sonreía y le prometía que todo estaría bien, aunque por dentro me temblara el alma. Le cocinaba caldo de pollo con garbanzos, como le gustaba, y mientras él comía, yo me juraba que nada ni nadie lo dejaría en la calle. Un día, al regresar del mercado, me crucé con la vecina Carmen, esa que siempre sabe lo que pasa en todas las casas del barrio. Me detuvo y me dijo en voz baja: «Doña, tenga cuidado». Vi a su nuera en la terminal, y no estaba sola. Estaba con un hombre, y se abrazaban como si fueran pareja. Sentí que el piso se me movía. Yo ya lo sospechaba, pero escucharlo de otra boca me revolvió el estómago. Apreté las bolsas contra el pecho y caminé rápido hasta la casa. Esa tarde me encerré en mi cuarto. Lloré en silencio, y luego, con las lágrimas todavía húmedas en las mejillas, hice otra llamada al notario. «Necesito que avancemos más rápido», le dije. «No quiero esperar más». Él entendió y me citó para el día siguiente. Fui sola, con mi rebozo negro cubriéndome el cabello, como si fuera al mercado. Nadie sospechó nada. Allí firmé papeles que garantizaban que la casa, esa casa que era mi vida entera, no podría venderse sin mi consentimiento. Además, dejé todo preparado para que, si algo me pasaba, mi hijo discapacitado quedara protegido. Regresé a casa con el alma dividida. Por un lado, el miedo de que todo saliera a la luz antes de tiempo. Por el otro, una chispa de esperanza que hacía mucho no sentía. Sabía que estaba sola en esta batalla, pero también sabía que estaba más fuerte que nunca. Y mientras miraba a mi nuera acomodar sus cosas en la sala, como si ya fuera dueña de todo, yo sonreía en silencio. Porque lo que ella no sabía era que cada uno de sus planes se iba a estrellar contra una verdad
que yo ya había escrito en papeles oficiales. Las semanas siguientes fueron una mezcla de calma aparente y tormenta por dentro. Yo seguía con mi rutina de siempre: levantarme temprano, preparar café de olla, poner a cocer frijoles y salir al mercado con mi canasta. Desde afuera parecía la misma mujer de siempre, pero por dentro cada día estaba más alerta, como si esperara el golpe en cualquier momento. Mi nuera no dejaba de hablar de remodelaciones, de cambios que quería hacer en la casa, como si ya la hubiera comprado. «Podríamos tirar esta pared y hacer un espacio más moderno», decía en voz alta mientras recorría la sala. Yo me mordía la lengua para no responder, porque sabía que mostrar enojo solo le daría más armas contra mí. Lo que más me dolía era ver cómo trataba a mi hijo discapacitado. Cuando pensaba que yo no escuchaba, le hablaba con fastidio. «No estires tanto la mano, que derramas todo. Camina más rápido, que pareces tortuga». Mi hijo bajaba la mirada y se quedaba quieto, como si hubiera aprendido que callar era la única defensa. Yo me mordía los labios hasta hacerme sangre para no gritarle que lo dejara en paz, que él no merecía ese desprecio. Por las noches, cuando lo arropaba en su cama, le pedía perdón en silencio, como si yo fuera culpable de no haber sabido protegerlo. En medio de todo eso, mi plan avanzaba. Cada viaje al banco era un riesgo, pero también un alivio. Poco a poco fui moviendo el dinero que tenía guardado. Al principio eran montos pequeños, los ahorros de años de trabajo cosiendo y vendiendo comida. Después, con ayuda de mi primo, logré poner a salvo una cantidad mayor. No era una fortuna, pero era suficiente para empezar una vida nueva si llegaba el momento de huir. Una tarde, mientras doblaba ropa en mi cuarto, escuché a mi nuera hablando otra vez por teléfono. La voz le salía ansiosa, casi emocionada. «No te preocupes, amor. En poco tiempo todo será nuestro. La casa está a nombre de la vieja, pero ya está cansada. Andrés es débil, yo lo convenzo. Tú solo espérame». Sentí que la sangre me hervía. Era la confirmación final. Planeaba quedarse con todo y largarse con ese amante. Esa noche, por primera vez en años, recé no con lágrimas, sino con rabia. «Virgencita, dame fuerzas, no para aguantar, sino para luchar». Y me dormí con esa determinación. Los días siguientes, fingí más que nunca. Preparaba tamales y los ofrecía en la mesa con sonrisa. Me sentaba en el patio a platicar con los vecinos. Escuchaba a mi nuera contar sus planes como si yo fuera sorda. Pero en secreto seguía armando mi escape. Empecé a guardar en una maleta algunas cosas importantes: documentos, medicinas de mi hijo, fotos viejas de cuando todavía éramos una familia unida. Cada objeto que metía era un recordatorio de lo que estaba dispuesta a defender. Un domingo, después de misa, me encontré con el padre Julián, el párroco del pueblo. Me detuve a saludarlo y, sin poder contenerme, le pedí una bendición especial. Él me miró fijo, como si viera más allá de mis palabras, y me dijo: «Hija, la justicia divina siempre llega, pero no tengas miedo de poner límites. Dios te dio coraje, úsalo». Esas palabras se me quedaron clavadas. No era solo cuestión de aguantar y esperar, era hora de actuar. La oportunidad llegó más rápido de lo que pensé. Una mañana, mi nuera se fue al mercado con Andrés y yo quedé sola en casa con mi hijo menor. Me acerqué a él, lo miré a los ojos y le hablé despacio. «Hijo, tenemos que estar preparados. Puede que un día nos vayamos de aquí, solo tú y yo». Él, con la inocencia que nunca perdió, me tomó la mano y dijo: «Contigo, mamá». En ese instante supe que,
Pasara lo que pasara, no estaba sola. Esa tarde marqué un número que tenía guardado hacía semanas. Era un abogado recomendado por el notario. Cuando atendió, mi voz salió firme. Quiero transferir todo lo que tengo a una cuenta segura y necesito hacerlo pronto. Del otro lado hubo un silencio breve y luego un «Entiendo, señora, nos ocuparemos de todo». Colgué y sentí por primera vez en mucho tiempo que la balanza se inclinaba a mi favor. Mientras tanto, mi nuera seguía sonriendo, convencida de que yo era una vieja vencida. Pero no sabía que cada día estaba más cerca de estrellarse contra mi fuerza oculta. El día que confirmé que ya no podía esperar más, llegó sin aviso. Fue un martes cualquiera, de esos en que el calor del mediodía pega fuerte y hasta los perros buscan sombra. Yo estaba en la cocina moliendo chiles para el mole, cuando escuché a mi nuera y a mi hijo mayor hablar en la sala. Ella insistía con un tono dulce, pero firme. «Andrés, tenemos que vender. Esta casa es demasiado para tu madre. Tú sabes que sería lo mejor para todos». Y él, con esa voz apagada que ya casi no reconocía, respondió: «No sé, Patricia. Es la casa de mi madre». Ella entonces bajó el tono, como quien acaricia con veneno. «¿Qué prefieres? ¿Seguir atado a esta vieja construcción o darnos la oportunidad de empezar de nuevo?» Sentí que se me nublaba la vista. Dejé el metate a un lado y me quedé escuchando en silencio, con las manos todavía manchadas de chile. Allí estaba, clara como el agua, la confirmación de que no solo era un plan escondido, era un intento directo de convencer a mi hijo de despojarme. Y lo más doloroso no era ella, era él, mi propio hijo, dudando, dejando que esas palabras calaran en su corazón. Esa noche no encendí la luz en mi cuarto. Me quedé sentada en la oscuridad, con los documentos en las manos. Los papeles que ya había firmado en secreto, las transferencias que había hecho, todo lo que representaba mi defensa silenciosa. Miraba la foto vieja de mi esposo, enmarcada sobre la cómoda, y le hablé como si pudiera escucharme. «Viejo, yo sola voy a cuidar lo que construimos. No voy a dejar que nos lo quiten». Al día siguiente fui a la capital con la excusa de hacer compras. Llevé conmigo una carpeta escondida bajo el rebozo. Allí estaban los títulos de propiedad, los recibos de la cuenta nueva, todo en orden. En la oficina del abogado confirmé la última parte. Una escritura que transfería los bienes a una institución bancaria extranjera bajo mi control. El abogado me miró con respeto, como quien reconoce la fuerza de una mujer que nadie sospechaba. «Señora, con esto ya nadie podrá tocar lo suyo sin su autorización». Firmé con mano firme, aunque por dentro el corazón me retumbaba como tambor. Regresé al pueblo esa misma tarde. En la plaza me encontré con la vecina Carmen, que me miró con esos ojos de chisme que siempre lo saben todo. «Doña, ayer vi a su nuera otra vez en la terminal. Estaba con el mismo hombre. Parece que se van a ir lejos». Tragué saliva y le agradecí, pero no dije nada más. Por dentro, mi decisión se volvía de hierro. Ya no se trataba solo de proteger una casa, sino de salvar mi dignidad y la vida de mi hijo. Esa semana, mi nuera empezó a mostrar su verdadera cara. Creía que ya lo tenía todo bajo control. Me hablaba con superioridad. Me decía qué hacer y cómo hacerlo. Una tarde, mientras yo cocinaba, me quitó la cuchara de las manos y dijo: «Suegra, mejor siéntese, que usted ya no puede». Y delante de mi hijo discapacitado, soltó en un susurro que me atravesó como un cuchillo:
Mira cómo tu madre ya no sirve ni para esto. Lo dijo creyendo que él no lo entendería. Pero lo entendió. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, cómo intentaba disimularlas, y sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. Esa noche lo abracé hasta que se quedó dormido. Le prometí en voz baja que pronto todo cambiaría, que no dejaría que lo siguieran humillando. Y en ese susurro estaba la semilla de lo que vendría. No solo resistir, sino contraatacar. Al amanecer del día siguiente, mientras el gallo cantaba y el barrio aún estaba en silencio, empecé a preparar nuestra salida. No con prisas, no con miedo, sino con la calma de quien sabe que ya tiene todo listo. Guardé medicinas, ropa sencilla, algo de comida seca y, sobre todo, los papeles. Los doblé con cuidado y los puse en el fondo de la maleta. Miré la casa una vez más, las paredes que guardaban tantas memorias, y sentí una mezcla de dolor y orgullo. Ya no era la mujer que aguantaba callada. Ahora era otra. Una madre que había descubierto su fuerza oculta y que estaba dispuesta a usarla. El día que decidí que la máscara de mi nuera debía caer, empezó con un silencio extraño. El aire se sentía pesado, como cuando se avecina una tormenta. Yo me levanté temprano, puse a cocer frijoles y calenté tortillas, como si fuera cualquier jornada, pero por dentro sabía que no sería igual. Mi hijo discapacitado me miraba con esos ojos que todo lo dicen sin palabras, y yo le acaricié la mejilla para darle calma. «Hoy, hijo, hoy comienza algo nuevo», le susurré, aunque él no entendiera del todo. A media mañana mi nuera entró a la cocina con un sobre en la mano. Lo agitó como si fuera un trofeo. «Mire, suegra, encontré un comprador interesado. Dice que la casa tiene un valor alto. Esto sería un alivio para todos». Yo la miré con frialdad, sin responder, solo observando cómo hablaba con esa seguridad que da la codicia. Mi hijo mayor estaba detrás de ella, callado, con la cabeza baja, como siempre. Era él quien más me dolía, porque al final era mi sangre, y sin embargo parecía ciego, preso de las palabras de esa mujer. Yo no contesté nada, solo seguí moliendo el chile, como si su voz fuera el zumbido de una mosca. Ella, molesta por mi silencio, alzó un poco más la voz. ¿No piensa decir nada? Usted sabe que ya no puede seguir manteniendo esta casa. Tiene que entender que es lo mejor. En ese instante levanté la vista y le sostuve la mirada. Sentí que mi voz salía lenta, firme. Esta casa no está en venta. Se hizo un silencio denso. Ella sonrió con desprecio, como si yo fuera una niña caprichosa. «Ya veremos, suegra, ya veremos». Esa tarde confirmé que había hecho lo correcto en poner los papeles lejos de su alcance. Todo lo que ella creía manejar con facilidad se iba a volver humo en sus manos. Me encerré en mi cuarto y recé de rodillas, no ya pidiendo paciencia, sino agradeciendo la claridad que por fin tenía. Recordé a mi madre diciéndome que la dignidad no se negocia, que la pobreza se aguanta, pero la humillación no. Y entendí que había llegado mi hora de demostrarlo. 2 días después, ella se mostró más amable de lo normal. Preparó café, trajo pan de la panadería y hasta me ofreció un rebozo nuevo que, según ella, había visto pensando en mí. Yo fingí agradecer, pero por dentro vi claro lo que estaba pasando. Estaba nerviosa. Presentía que algo no iba como lo planeaba. Su desesperación la hacía actuar fuera de costumbre, y yo, con cada gesto suyo, me sentía más fuerte. Esa misma semana fui a la capital otra vez, con la excusa de comprar medicinas. En realidad, fui al banco a confirmar que todo estaba en orden.
La suma completa ya estaba a salvo, protegida en esa cuenta que nadie podía tocar. El director del banco me estrechó la mano y dijo: «Señora, usted ha hecho lo más sensato. Su patrimonio está seguro». Salí de allí con una mezcla de alivio y tristeza. Había logrado salvar lo material, sí, pero lo humano, lo familiar, ya estaba roto. Cuando volví al pueblo, los rumores me alcanzaron antes de llegar a la puerta de mi casa. La vecina Carmen me salió al paso y me dijo en voz baja: «Doña, su nuera anda diciendo que usted ya no manda en su propia casa, que pronto se mudarán». Me ardió el pecho, pero no mostré nada. Solo asentí, agradecí y seguí caminando. Sabía que pronto todo se revelaría y que el golpe lo sentiría ella, no yo. Esa noche, al acostar a mi hijo, me quedé largo rato observándolo dormir. Su respiración tranquila me devolvía la paz que el día me había robado. Le tomé la mano y se la sostuve hasta que me venció el sueño. Y mientras las sombras llenaban el cuarto, supe que estábamos listos. Ella pensaba que ya casi tenía la victoria en las manos, pero la verdad era que la trampa estaba tendida y que pronto se daría de frente con la fuerza de una madre que había aprendido a resistir en silencio. La mañana en que todo comenzó a desmoronarse para ella, llegó con un detalle mínimo, casi insignificante. Yo estaba en el patio tendiendo ropa cuando oí que golpearon la puerta. Era un mensajero con un sobre dirigido a mi nombre. Firmé sin decir nada y lo guardé bajo el rebozo antes de que mi nuera alcanzara a saber. Adentro venían los comprobantes de la transferencia final y una carta del abogado confirmando que ya no quedaba nada a mi nombre en el registro local. Todo estaba fuera de su alcance. Sonreí para mí misma, una sonrisa breve, contenida, que llevaba años esperando. Ese mismo día en la comida, ella volvió a insistir con su discurso. «Andrés, ya hablé con un agente de bienes raíces. Dice que con el valor de esta propiedad podemos comprar un departamento en la ciudad y hasta nos sobra para invertir». Lo decía como quien habla de algo que ya es suyo. Mi hijo, pobre de espíritu, apenas murmuró: «No sé, Patricia, es la casa de mi madre». Y entonces ella, creyendo que me hería, respondió con la crueldad que la definía: «Tu madre es un estorbo, Andrés. Ya no puede decidir nada». Las palabras me atravesaron como una navaja, pero no reaccioné. Seguí sirviendo los frijoles en silencio. Por dentro, sin embargo, sentí un alivio extraño, porque entendí que su soberbia iba a ser su ruina. Esa frase se le iba a devolver como un boomerang. Al caer la tarde, salí a la plaza del pueblo con mi hijo discapacitado tomado del brazo. Caminamos despacio, como siempre, saludando a los vecinos. Yo necesitaba que nos vieran, que supieran que seguíamos juntos, que nada había cambiado. La vecina Carmen se me acercó y, con esa lengua filosa que nunca se guarda nada, me dijo: «Doña, vi a su nuera en la terminal otra vez, y no estaba sola. Estaba con ese hombre delgado, el mismo de antes. Andaban planeando viaje. Eso se les notaba». Apreté más fuerte la mano de mi hijo, y no respondí. Ya no hacía falta confirmar nada. Esa noche, después de acostarlo, me senté en la mesa con una vela encendida y escribí una carta. No era para ella ni para mi hijo mayor, era para mí misma. Puse con letra temblorosa: «No soy un estorbo. Soy la dueña de mi vida y de lo que construí. Hoy decido que no me van a pisotear más». Guardé la carta en la misma carpeta que contenía todos los papeles del banco. Era como dejar constancia de que, aunque nadie lo reconociera, yo había tomado el control. Pasaron unos días sin sobresaltos,
hasta que un sábado llegaron visitas inesperadas. El abogado apareció en la puerta con 2 funcionarios. Mi nuera palideció al verlos, creyendo quizás que venían a ofrecer comprar la casa. Pero el abogado, con tono firme, le explicó que cualquier intento de vender sin mi consentimiento era nulo, que legalmente la propiedad ya no estaba disponible para ninguna transacción. Ella me miró con rabia contenida, apretando los labios, y yo solo la observé en silencio. Sentí que la partida estaba llegando a su momento decisivo. Esa tarde se encerró en su cuarto, y desde allí la oí hablar por teléfono, nerviosa, casi gritando. «No, no puede ser. La vieja movió todo. ¿Cómo lo hizo?» Yo sonreí para mis adentros. Al fin entendía que no estaba tratando con una mujer débil, sino con alguien que había aprendido a sobrevivir en el fuego. Cuando cayó la noche, entró a la cocina con el rostro desencajado y me dijo con voz fría: «¿Usted no sabe en lo que se metió?» La miré tranquila, con la serenidad de quien ya no teme. «Sé muy bien lo que hago, y también sé lo que usted ha estado planeando». No necesitaba decir más. En sus ojos se reflejó por primera vez el miedo. Lo que ella no imaginaba era que lo peor aún estaba por llegar. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentada en la cama, oyendo el crujir de la madera y los ruidos del viento que entraban por las rendijas. Mi hijo discapacitado respiraba tranquilo en la caja habitación de al lado, y cada tanto me levantaban a verlo, como cuando era niño. En mi pecho había una mezcla rara. Por un lado, el dolor de saber que mi propio hijo mayor se dejaba arrastrar por la ambición de su mujer, y por otro, una calma extraña, como si ya nada pudiera sorprenderme. Había dado todos los pasos que tenía que dar, y ahora lo único que quedaba era esperar que la verdad explotara por sí sola. La mañana siguiente, cuando el sol apenas empezaba a iluminar las calles del pueblo, llegaron rumores a la puerta. La vecina Carmen, siempre la primera en enterarse de todo, vino a contarme que había escuchado que mi nuera había intentado acelerar la venta de la casa. Al parecer, habíase hablado con un corredor y le había entregado papeles falsos. «Doña, tenga cuidado. Esa mujer está desesperada», me dijo casi en susurro, como si el aire mismo pudiera escucharla. Yo asentí con serenidad, porque ya lo sabía. Lo que Carmen no imaginaba era que yo había dejado una trampa lista para ese momento. Al mediodía recibí una llamada del abogado. Su voz era seria, pero había en ella un matiz de satisfacción. «Doña, los documentos que intentó presentar su nuera no solo son inválidos, sino que constituyen fraude. La denuncia ya está en camino. Lo que ha hecho tiene consecuencias legales graves». Sentí que las piernas me temblaban, pero no de miedo, sino de alivio. No había necesitado mover un dedo. Sola, con su codicia, ella se había enterrado. Esa tarde mi hijo mayor llegó a la casa con la cara desencajada. Se sentó en la mesa, frente a mí, y durante un buen rato no pudo decir palabra. Yo serví café de olla y esperé en silencio, hasta que por fin murmuró: «Mamá, ¿usted sabía lo que Patricia estaba haciendo?» Lo miré fijo, y con voz pausada respondí: «Hijo, lo supe desde el primer día, por eso me adelanté. Porque lo que estaba en juego no era solo la casa, era nuestra dignidad». Él bajó la mirada, avergonzado, y yo vi en sus ojos algo que hacía años no veía: un destello de vergüenza. Mientras tanto, Patricia entró furiosa, con el rostro rojo y las manos temblorosas. Gritaba que todo era una mentira, que la estaban acusando sin pruebas, que yo le había tendido una trampa. Yo no me moví, solo la miré y le dije:
Las trampas no se tienden, hija. Se las hace uno mismo cuando se llena de avaricia. La frase quedó flotando en el aire como una campanada. Esa noche fue la más tensa de mi vida. Los gritos, las discusiones, las lágrimas de mi hijo mayor, la furia de ella golpeando puertas. Pero dentro de mí había una calma de acero. Porque sabía que, pasara lo que pasara después, lo peor ya se había quedado atrás. Mis bienes estaban a salvo, mi hijo discapacitado protegido. Y la verdad, finalmente había salido a la luz. Al día siguiente, vinieron las autoridades. Tocaron la puerta temprano, con papeles en la mano. Patricia se puso pálida, intentó hablar, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Mi hijo mayor se quedó sentado, derrotado, incapaz de defenderla. Yo observaba todo en silencio, con la serenidad de quien ya lo había previsto. El pueblo entero se enteró de la noticia antes del mediodía. En la plaza murmuraban su nombre, comentaban la traición, hablaban de la vergüenza. Y yo, por primera vez en muchos años, me sentí ligera, como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Pero dentro de esa calma, también sabía algo más. La verdadera batalla no era contra ella, sino contra el dolor que me había dejado mi propio hijo. Ese duelo, ese desgarro, aún me quedaba por enfrentarlo. Cuando la policía se llevó a Patricia, todo el barrio estaba mirando. Algunos desde las ventanas, otros desde la plaza, y más de uno no pudo evitar persignarse al ver cómo la nuera que siempre había presumido de elegancia salía esposada, gritando y lanzando insultos. Yo me quedé en el umbral de mi casa, con mi hijo discapacitado tomado de la mano. No sentí alegría, no sentí venganza, solo una especie de paz amarga, como cuando termina una tormenta y queda el silencio húmedo en el aire. Supe en ese instante que mi lucha no había sido en vano, que Dios me había dado fuerzas para resistir y que la verdad, tarde o temprano, siempre se abre paso. Mi hijo mayor se quedó sentado en la sala, con la cara hundida entre las manos. No me pidió perdón, no supo qué decir. Tal vez porque sabía que el dolor que me había causado con su silencio era demasiado profundo para repararse con palabras. Yo lo miré con la tristeza de una madre que entiende que no puede elegir por los hijos, que cada quien lleva su propio camino, aunque ese camino esté lleno de errores. No le guardo odio, pero tampoco puedo olvidar. Lo único que me importa ahora es mi hijo menor, el que realmente me necesita, el que nunca me ha fallado, el que me da motivos para levantarme cada mañana. Con el dinero que había puesto a salvo, me mudé con él a una casa pequeña en las afueras de la ciudad. No es grande, ni lujosa, pero tiene lo que necesito. Un techo firme, una cocina donde el café de olla huele todas las mañanas, y un patio donde crecen las bugambilias que tanto me gustan. Allí, mi hijo tiene paz. Ya no escucha gritos ni desprecios, solo mis cantos viejos y mis palabras de cariño. Lo llevo al parque, lo siento bajo los árboles, y cada tanto me aprieta la mano y me dice, «Mamá, feliz», y eso es suficiente para mí. Aprendí que la dignidad no se negocia, que el silencio puede ser un veneno cuando uno lo traga durante años, y que nunca es tarde para levantarse y decir, «Basta». Me costó lágrimas. Me costó soledad, me costó perder parte de mi familia, pero gané algo mucho más grande. La certeza de que no soy un estorbo, de que mi vida tiene valor, de que lo que construí con mis propias manos, nadie me lo puede arrebatar. Hoy, cuando camino por el barrio y la gente me saluda con respeto, siento que todo valió la pena. Mi próxima historia es la de tantas madres que dieron todo por su familia y que, al final,
tuvieron que recordar que también tienen derecho a vivir con dignidad. Y si me estás escuchando hasta aquí, quiero pedirte algo de corazón. Escribe en los comentarios desde qué ciudad me acompañas. Dale un me gusta a este video. Y suscríbete al canal si llegaste hasta el final. Porque esta historia no es solo mía, también es tuya. Y juntos podemos recordarle al mundo que nadie, absolutamente nadie, merece ser tratado como un estorbo.